Chicos, me contaron en la escuela que en la época militar acá en Escobar hubo muchos casos desaparecidos y que la gran mayoría fueron enterrados en este cementerio. ¿En serio? ¿Acá en el cementerio de mi barrio? Sí, acá. Ah, justo lo que nos pide Jóvenes en Memoria. Claro, para transmitir lo que pasó en la dictadura del país, pero acá en el barrio. Ajá. Ahora que lo dicen, acá vive una familia que se encontraron el cuerpo del hijo acá en el cementerio. Acá en este cementerio se encontraba el secreto mejor guardado del poderoso intendente de Escobar, Luis Patti. Una historia trágica, un pasado macabro que se pudo ocultar durante más de 20 años. Temor, represión, secuestro, tortura, desaparecidos, todo este drama se vivía en el país y muy cerca de lo que es nuestro barrio. Cuerpos calcinados, ferozmente fusilados, celosamente ocultos. La impunidad que le dio la dictadura y la impunidad de la democracia con las leyes de obediencia debida y punto final hizo posible que el responsable de estos crímenes gobernara a Escobar. Claro. Ahora estos sectores nosotros nos olvidamos, tengamos o no tengamos tierra, estos no hay que tocar. No se toca en este sector. José Gastón Goncalves era militante montonero que trabajaba en la zona de Garín, donde Patti lo amenazaba permanentemente. El 24 de marzo fue secuestrado y visto por última vez en la comisaría de Escobar. Los cuerpos calcinados aparecen camino al Cazador el 2 de abril. Durante 20 años permaneció desaparecido en tumbas CNN del cementerio de Escobar, hasta que en 1996 una empleada del cementerio, Patricia Achu, denuncia al entonces intendente, iniciando así el largo camino a la justicia. Que es Oscar Tomanelli, Sí. Él, bueno, Era el que vive cerca del lugar, porque claro, él se viviendo ahí y él llevaba, flores a lo que creía que era la tumba de su hermano continuamente, que todavía no está comprobado, puede ser o no. La cosa que, bueno, ese fue uno de los testimonios que ayudó a decir, bueno, en esa fecha, que era muy cercana a la desaparición de mi papá, se habían enterrado 4 cuerpos ahí. Eso se puso en conjunto con una denuncia que hizo la empleada Patricia Chu. Claro, Patricia Chu, que hizo una denuncia a raíz de que ella estaba sobrepasado el cementerio y necesitaba espacio y se da cuenta que había unas parcelas que estaban sin uso y bueno, cuando empezó a preguntar para usarlas se encontraba con la negativa del entonces intendente, que era Patti. Claro, es re macabra toda la historia. Sí. Y bueno, ante la negativa, llegó hasta como decirle, vos en esto no te metas. Juez de Campana de ese entonces, Lorenzo, y a raíz de que hacen las excavaciones, el equipo de antropología forense, bueno, encuentra 4 restos NNs. Esos 4 restos NNs, a raíz de la denuncia que suponíamos que era nuestro, eran muchos directos, se hicieron los estudios de ADN. No se hicieron los estudios de ADN, no se hicieron los estudios de ADN. Sí, se podía, lo que pasa es que los restos de mi papá estaban carbonizados. Claro. Entonces, puntualmente como el de mi papá estaba muy malo el coso. Lo que pasa es que mi papá tenía algo muy puntual, que era una lesión que había tenido por hacer un accidente supuesto, cuando en realidad tiró un auto encima en una bajada de Escobar, donde él se fractura la pierna y esa pierna pasa. ¿Cuándo había sido? Eso fue en el año 74. Año 74. Por eso mi papá se lo conoce como el Rengo José. Sí. Porque mi papá no hizo toda la recuperación que necesitaba hacer, porque quería ir a militar, fue como podía y empezó a darle renguera, por eso tenía que pegar bien. Bueno, para que ese hueso suelto como tenía que ser, se le puso un clavo quirúrgico. Claro. Ese clavo quirúrgico no fue destruido por el fuego. No existe ninguna persona que haya una denuncia que tenga ese tipo de lesión, salvo mi papá, ni en esa época ni en esa zona. Claro, entonces con eso directamente el juez decretó que los restos eran de mi papá. No entendía bien, ¿viste? Si por qué en el caso de él no se había podido hacer el ADN. Si no, yo lo vi los restos eran, parecía madera balsa. O sea que es como quedan los huesos después de ser quemados. Claro, sí. Y aparte no estaban en su totalidad, no eran partes. O sea, ahí el antropólogo, lo que había logrado formar, yo lo vi entero, o sea, como estaba armado, y la verdad eran piezas, o sea, vos lo veías que correspondía a un esqueleto. Y bueno, también me ayudaba el testimonio de los antropólogos a ver qué era cada cosa. Bueno, se le veía, realmente había un orificio de bala en el cráneo, o sea que fue rematado. Y bueno, pero lo del clavo fue inapelable, o sea, por eso no había.
el equipo de, creo que Canal 13, Canal 11, y en una hora, después de recibirle declaración a la señora Achú, el doctor Lorenzo ordenó la inmediata allanamiento del cementerio de Escobar con las fuerzas de gendarmería. 1 hora y media llegamos y me pidió, como por el doctor Lorenzo desde la zona oeste no conocía el lugar, que lo guiara hasta donde estaba el cementerio de Escobar y donde estaba el lugar de las fosas clandestinas. Se allanó el lugar y gracias a Dios muchas personas lograron ubicar el cuerpo de su ser querido. Por ejemplo, el chico de los pericos, de González, fue uno de ellos, pero muchos más. Y bueno, se logró, pero es una decisión judicial valiente, claro. Enrique Díaz también lo conocía, el doctor Lorenzo, y bueno, con la presión de la prensa, si vos tenés 10, 20 periodistas que saben que vas a hacer una denuncia, que tenés el canal de televisión, que estás esperando qué es lo que va a hacer el juez, le digo, mire, peligran los libros del... No te olvides, estábamos en la Intendencia de Patria en ese momento. Peligran los libros, y esta chica había sido suspendida del cementerio de Escobar porque había encontrado el libro negro donde estaban los respectivos lugares donde estaban en las inhumaciones clandestinas, los NN. Si estás buscando lío, estás buscándome a mí, buscando lío, estás buscándome. Si estás buscando lío, estás buscándome a mí, buscando lío, estás buscándome. Ella tocan donde más te duele. En el momento que aparecen los restos, nosotros empezamos a contactarnos, o empezaron a contactarnos ellos en realidad, con compañeros de mi papá de Escobar, todos eran de Escobar, sí, porque él militaba ahí, gente que sigue viviendo en el mismo barrio donde vivían en el 76 y... Que había estado detenido. Había algunos habían estado detenidos, pero bueno, en realidad, digamos, eso de haber encontrado los restos fue lo que nos facilitó a nosotros poder encontrarnos con toda esa historia en la militancia de allá que poco sabíamos, bueno, yo menos, porque además claro, lo que había encontrado, pero digamos, mi abuela, digamos, el resto de la familia no conocía tanto qué había pasado, qué había hecho. Claro. Y estos compañeros eran obviamente los que sí sabían. Les reconstruyeron la historia. Claro, y para nosotros en ese momento era juntarnos con ellos para que ellos nos cuenten quién había sido nuestro papá. Claro. O sea, básicamente era eso. Él estaba más que nada en Garín, y en Garín yo lo que recuerdo es que había mucho movimiento de trabajo en el barrio, ¿viste? Todo parecía estar en obra, o sea, estaban haciendo, ¿viste? Arreglando salas de las escuelas, se estaban arreglando los caminos, ¿viste? Todo un trabajo que en realidad... Yo siento mucho orgullo por lo que hicieron mi mamá y mi papá y todos sus compañeros, ¿no? Creo que no supimos o no pudimos aprovechar a esa juventud. Las consecuencias de la represión, de la dictadura, hicieron que las siguientes juventudes, incluso mi generación, no pueda ni siquiera llegar a compararse con ellos. Recién hoy creo que hay una situación de cambio, de libertad, que permite que las nuevas generaciones empiecen a pensar en una militancia y en el sentido colectivo de las cosas. Yo en ello lo que veo es un momento histórico, un momento mundial también, que nada tiene que ver con el que tenemos hoy nosotros, pero puntualmente sobre su militancia, lo que yo creo es que me hubiese encantado poder vivirla de alguna manera, ¿no? O sea, creo que fue un momento único, va a ser muy difícil de igualar, que tiene que ver con muchas cosas, no solo con ellos como personas y como ellos sintieron la militancia, sino también, como decía antes, con un momento histórico, que ya no es el compromiso y
La entrega, ¿no? La entrega que tuvieron a mí me provoca admiración. Digamos, no... Qué poco somos capaces hoy en día de... Sí, porque además, digamos, creo que hay unas cosas que hay que hablarlas muy claramente, ¿no? Ellos sabían qué estaban haciendo, estaban convencidos de lo que estaban haciendo, incluso muchos sabían que podían llegar a perder la vida en ese momento. Inclusive tu papá había sido amenazado, ¿no? Mi papá ya había estado detenido varias veces, todo siempre por la militancia. Y sin embargo, el día del golpe se fue para Escobar y quiso estar allá con sus compañeros. Y él era responsable de esa zona. Hizo el golpe y al otro día él escuchó el golpe y se fue para allá, porque dijo, yo tengo que estar con mis compañeros. Estaba ahí desde el 73 y ya había una persecución de parte de Patti hacia todo el trabajo que había barrial, ¿viste? O sea, ya iba generando una situación de miedo, tratando, ¿viste? de evitar que se realicen festivales, que eran festivales más que nada para recaudar, para volverlo a meter en el barrio, todo eso. Y bueno, o sea, obviamente era antagónico con la posición de la gente que después acompañó a la dictadura. Claro. Ellos él que bueno, entonces trataban de frenar todo eso de las peores maneras, aparte con amenazas, con situaciones de violencia, era como con secuestros. Que tenía también una situación especial con tu padre, ¿no? Con mi papá tuvo una situación especial porque mi papá empezó a enfrentarlo, entonces como también se repetía, que tampoco eran tantas las caras visibles que dirigían esos proyectos, tuvo varias veces esto de encono y bueno, empezó a tomar la idea. Te digo, o sea, pues lo secuestró una vez previa y incluso una vez que quiso detener un festival que iba a hacer y que mi padre lo enfrentó a todo, bueno, lo amenazó de muerte delante de todos, claro. O sea que lo iba a agarrar y lo iba a matar. Y bueno, en la historia misma después de cuando uno ve lo que fue el juicio y todo, se da cuenta a qué punto tenía una situación personal con él, porque se apropió hasta del cadáver de mi papá, no solamente lo secuestró, lo torturó y lo mató, sino que lo enterró como NN en el cementerio y hizo todo lo imposible para que no se lo lleven. Estaba en un lugar en el cual era un lugar que no estaba en uso y él hizo todo lo posible para que ese terreno no se utilice. Cosa que bueno, tuvo una historia como de 20 años puntualmente de que era apropiarse con mi papá. A los 2 años, una abogada que también es integrante de Hijos, que es Ana Oberlin, que fue nuestra representante en la querella, ella nos dice que por la información que había y las denuncias se podía armar una causa. Claro. Y a ver si la queríamos iniciar. Eso lo iniciamos 8 años antes de que termine. Digamos, nosotros empezamos en octubre del 2004. Y el juicio se hizo en 2011. 7 años. Tuvimos 7 años, o sea, el juicio duró 6 meses, digamos, 7 años de instrucción, ¿no? O sea, instrucción es cuando uno va presentándole a la justicia pruebas, que puede ser los testimonios de testigos, prueba documental. Tuvimos que ir, yo fui, no sé, cientos de veces a Escobar, a meterme en el bar. América sobre una atmósfera que me asfixia. Revolución de ángeles reclaman justicia. Lastima lo que ves, porquerías que no dan enseñanza. Y esto avanza sin esperanza. Se alza el bandolero de las penas impuestas a todos los procesados se ha llevado a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal. Silencio, por favor. Un collage que mi papá le escribió a mi mamá esa frase dentro de un poema. Pero eso fue, sí, 2 o 3 años, hace 2 o 3 años, un poco más. Hace poco tiempo. Yo nunca había visto el papel, me la mandaron escaneada por mail, pero el día de la sentencia, la hija de esta compañera de mi mamá y mi papá vino a la sentencia y ahí me la entregó. Todo será como increíble que nos llegue esta frase en este momento, porque quizás era la mejor manera de expresar lo que significa llegar a un tiempo.
tranquilidad del futuro, por ello estamos trabajando.